Los hemos visto en series y películas, pero en la vida real también existen. Los detectives privados trabajan desde el anonimato y siempre por el encargo de una persona o empresa. En España hay algo más de 4.300 detectives privados y La Rioja cuenta con uno de los despachos más longevos del país, el grupo de detectives Aipasa. Luis es el decano en la comunidad y ahora que está retirado nos cuenta cómo ha sido su vida, una vida en la sombra. Me llamo Luis Fernández de Laría. En el año 1967, se me encendió la bombilla y dije, Luis, vas a ejercer de detective privado. Previamente pide la correspondiente autorización al Ministerio del Interior y me concedieron la TIP número 35. Los compañeros que estaban ejerciendo eran muy mayores todos porque generalmente venían de la Policía Nacional, comisarios ya jubilados de la Policía Nacional, que luego al jubilarse pues cogían la tarjeta de TIP, la TIP, y se ponían a ejercer como detective. En estos 57 años que llevo ejerciendo, pues soy, ya os digo, eso, el decano de la profesión de hace muchos años, porque de los que yo estoy hablando que estaban más antiguos que yo, no queda nadie, o sea, todos están fallecidos. Con los años, ¿qué pasa? Pues que ahora ya soy más famoso que el TVO. Que ahora que ya no estoy por la calle ni haciendo servicios ni nada, pues ahora no me importa ya que me conozca todo el mundo. Por eso no me importa salir en la televisión. Más de 10.000 casos en sus más de 50 años de profesión, pero todavía recuerda el primer trabajo. El primer caso fue muy curioso porque la señora denunciaba a su marido que la estaba maltratando y el marido tenía una sentencia por los malos tratos porque la señora aparecía con unos cardenales y lógicamente pues nadie podía demostrar lo contrario. Le iba a salir la segunda sentencia por reiterada malos tratos otra vez con su mujer. Entonces el abogado le mandó a nosotros aquí, vino al despacho. Entonces pues hice yo mis gestiones, mis averiguaciones, porque él me contó, mire usted, yo ni antes ni después yo no tocaba a mi mujer para nada. ¿Y qué pasa entonces? Dice, no lo sé, porque mire esto, yo cuando voy a la cama, aparte de mi mujer, pongo el armario en la puerta para que no sea ella la que entre a provocarme. Bueno, pues ya está, hasta ahí. Bien, hacemos averiguaciones y resulta que al final la señora estaba liada con el abogado que la estaba defendiendo. Y el abogado, lógicamente, lo que le estaba diciendo es eso, tú hazte pellizcos, provoca que te salgan cardenales y denuncias a tu marido. Ese fue el primer caso que me vino, que yo dije, Luis, bien empezamos. Sus primeros casos eran temas de adulterio, entonces un delito. Durante muchos años lo que era delito era el adulterio, efectivamente. Y entonces, si se sorprendía al marido pues con alguna otra mujer que no era la suya, no era su esposa, pues eso se podía denunciar y conllevaba prisión incluso. Y nos tocó algún caso de esos también en concreto, pues de tener que hacer algunas investigaciones y localizar al marido pues con una señora o señorita en un hotel. Lógicamente, pues en ese momento, pues si era en un pueblo o una demarcación que correspondía a la Guardia Civil, pues denunciábamos a la Guardia Civil el caso y automáticamente intervenían ellos y ya el caso nosotros lo dejábamos y yo ya seguía el asunto adelante, judicial, etcétera, etcétera. Luis trabajó muchos años para empresas riojanas, pero recuerda algunos casos importantes que marcaron su carrera. Pues un caso complicado, un tema de un accidente o supuesto accidente de un barco en España que querían cargárselo a una compañía a la compañía de seguros, a la aseguradora, y que tuve que terminar el asunto en Portugal. Empecé la investigación en España, la acabé en Portugal y allí, pues a través de gestiones allí haciendo con un compañero que me acompañó también, perdonad la redundancia, ¿no? Este compañero portugués
pues me acompañaba por allí y él me traducía. Yo le decía esto quiero y tal, y pues vamos a visitar esto, vamos para allá, vamos para aquí. Y al final llegué a la conclusión de que aquello había sido una avería gorda en el barco y no había sido un accidente como ellos habían declarado a la compañía, ¿no? Bueno, pues allí se acabó la historia y como premio pues me dieron un pequeño carnecito que lo guardo por ahí, pues como primer oficial de navío de una fragata de allí de Portugal, vamos, pero honorario, o sea, no oficial, pero honorario, ¿no? Y me servía muy bien aquel carnet para cuando pasaba a Portugal, pues en la frontera, que entonces había que enseñar pasaporte, yo allí enseñaba eso y pasaba sin tener que entregar el pasaporte en la frontera con Portugal. Otro asunto también que yo llegué a realizar también muy curioso fue el tema de patentes de unas máquinas que, bueno, un empresario tenía patentados una serie de máquinas, además muy buen material y muy bien fabricadas, pero la competencia le copió la patente y estaban fabricando las mismas máquinas que ellos, pero con otra marca, claro. Entonces a él le llegó la noticia de que esta competencia estaba fabricando maquinaria y que además las estaban exportando al extranjero. Claro, no podían vender en España porque eso enseguida hubiese explotado. O sea, habían dicho, aquí hay alguien que vende tus máquinas con otra marca, ¿no? Pero ellos estaban exportando al extranjero. Entonces me encargaron a mí el asunto. Esto ya también fue, como digo, en otra provincia diferente. Bueno, yo empecé a hacer mis averiguaciones de lo que él sospechaba, quiénes podían ser. Venga a hacer averiguaciones, efectivamente, llegué a la conclusión que sí, que ellos estaban fabricando ese tipo de maquinaria y llegué hasta el final de la historia. Y es que localicé hasta el día que tenían intención de cargar un tráiler para llevar el tráiler al extranjero. En cuanto ya llegué a esa conclusión, inmediatamente me puse en contacto con la Guardia Civil, que eran los competentes para el asunto este, ¿no? Yo fui a denunciar a la Guardia Civil. Bueno, ellos me imagino ya que a través del juez o lo que sea pedirían orden judicial. Bueno, ya no lo sé. Yo cerré el caso ahí. Cuando llega un asunto que ves que es un delito o algo por el estilo, pues actúas informando a la Guardia Civil o Policía Nacional, depende de la competencia de quien sea, ¿no? Y tú ya te retiras. Bueno, pues yo los puse en conocimiento, sí que continué, porque me dijeron que estuviese al tanto cuando observase que estaban cargando las máquinas y que en ese momento les avisase a ellos, ¿no? Bueno, yo cuando vi que empezaban a meter ya la maquinaria en el tráiler y tal, ¿no? Llamé al cuartel de la Guardia Civil y dijeron, ahora vamos para allá nosotros inmediatamente. Los vi aparecer la Guardia Civil, yo cogí mi coche, me di media vuelta ya y me fui. Ese empresario siguió siendo un gran amigo hasta que falleció. Y después su hijo siguió siendo un gran amigo hasta que falleció también su hijo, que también ha fallecido hace pocos años. O sea, por eso te digo que son amigos al final, amigos. Los detectives utilizan la ley para desarrollar su trabajo, aunque tienen algunos límites, como investigar delitos perseguibles de oficio, entrar en los domicilios o en espacios reservados, o llevar distintivos que se puedan confundir con fuerzas y cuerpos de seguridad. Su vida debe ser lo más anónima posible. Cuando yo he hecho mis investigaciones, nunca jamás he dicho, soy detective privado. No. Yo llegaba, preguntaba, simplemente, pues que quiero conocer, o yo sé, o me parece que arriba vive no sé quién, un panadero, etcétera, ¿no? O sea, es decir, que yo no voy diciendo, soy detective privado y quiero que me informe. No, porque si vas diciendo que eres detective privado y dices que te informen, la gente no dice nada. A los amigos, sí, a los amigos yo les decía, o sea, a los amigos de verdad, pues oye, que soy detective, o sea, ya está, sin más, no hay problema. Pero claro, de cara al público, a la calle, yo jamás decía quién era, ni mucho menos, ¿no? Yo soy uno más, alguien que está por ahí por la calle y que pregunta, sin más. Que como disponemos también, yo dispongo desde entonces, desde hace esos años, Luis posteriormente, desde que ha empezado también a ejercer hace 20 y tantos años, de la tarjeta también de periodista. Entonces, en algunos casos concretos, ibas con la tarjeta de periodista y decías, mire, estoy haciendo una entrevista y quiero saber esto y lo que sea, ¿no?
y la gente te cuenta muchas cosas, ¿no? Y te empiezan a contar, y según cómo ves al entrevistado, pues intenta sacarle más cosas, más información. Actualmente ya desde la nueva ley del 2014, pues tenemos que firmar un contrato siempre con el cliente para poder investigar. O sea, no puedes investigar si no hay una parte legítima que encarga la investigación. Es decir, que no solamente el hecho de que venga una persona y te diga quiero que investigue esto, lo puedes investigar. Tiene que ser alguien que tenga legitimación para que esa investigación se pueda realizar en su nombre, ¿no? Bueno, pues cuando ves que efectivamente sí, por lo que sea, porque es un señor que tiene un problema de un contrato de arrendamiento y que su inquilino pues no sabe si está ocupando el piso o no está ocupando, o ha metido gente en el piso y no puede realquilar el piso y tal, ¿no? En fin, temas de estos, bueno, pues que efectivamente ves que es parte interesada, ¿no? O el asunto, yo que sé, de una separación matrimonial, pues que el exmarido, pues automáticamente después de haberse separado, pues está trabajando en economía sumergida o algo, ¿no? Y la señora, que tiene a lo mejor un niño o 2 hijos, viene por aquí al despacho y dice, quiero que me investigue a ver si mi marido trabaja o no, porque le obligaron a que me tenía que pasar una pensión compensatoria para mí y para los hijos. Lo pasó unos meses y ha dejado de pasarla, ¿no? Bueno, pues lógicamente esa persona también es parte interesada, ¿no? Porque lógicamente tiene que defender sus derechos, ¿no? y los de sus hijos. En ese caso, investigas también, bueno, demuestras al final que este señor pues está trabajando en un sitio determinado que tiene unos horarios de entrada, salida, etcétera, etcétera, que aunque no figura como que es empleado de esa empresa, pues está acudiendo y está cobrando. Y entonces, bueno, pues haces el informe y dices, este señor va a esta empresa, este es el horario que hace, y hasta aquí hemos llegado nosotros, ¿no? Claro, luego ya el asunto, la señora que ha encargado el asunto lo pasa a su abogado, el que le llevó la separación en su día, y el abogado, pues a través de eso, pues lo que hace es a través del juzgado, pide al juez que el juez pida informes a la empresa donde este señor está, pues para que diga si ese señor está trabajando o no. Claro, hay muchas empresas que dicen que no, que este señor no lo conocen, pero claro, el problema es que como el juez tiene nuestro informe en el que estamos diciendo que este señor va allí y entra a tal hora, sale a tal hora, al día siguiente va, tal, o sea, cumple un horario y sale cuando sale el resto de la plantilla, pues claro, eso ya no cuela, ¿no? En muchos casos tienen que tirar de ingenio para conseguir la información poco accesible. A su despacho llegaron algunos de los primeros sucesos de niños robados en España. El primer caso que me llegó fue de Vizcaya. Este caso es una señora, ella con el novio, se quedó embarazada, el novio la dejó plantada y pues bueno, tuvo una niña. Entonces fue a dar a luz a la maternidad, dio a luz la niña, un día con ella, al otro día se la llevaron, que si para verla, que si para revisarla, que no sé qué, no se la llevaron a la señora, a la madre, y 2 días después le dicen que había fallecido. Bueno, ella joven y sin experiencia de ninguna clase, pues ahí se quedó en estado de shock, o sea, sin más, ya está. Pero pasados unos pocos meses empezó a recapacitar un poco y dijo, yo quiero saber qué ha pasado con mi niña, si realmente ha fallecido, no ha fallecido, qué ocurre con ella, ¿no? Y intentó averiguar y nadie le dio explicaciones. Había fallecido y se acabó la historia. Bien, 30 y tantos años después, 35, 36 años después, esta señora, por mediación de alguien que nos conocía, claro, yo llevaba muchos años entonces ejerciendo, pues le recomendaron mi despacho y se vino aquí a Logroño a encargar el asunto. La señora me vino con un nombre y unos apellidos que es con lo que ella contaba y con lo que ella estaba haciendo indagaciones a ver si podía localizar a su hija. Entonces empecé partiendo de cero y a través de investigaciones, indagaciones, etcétera, etcétera, y por los medios que nosotros podemos disponer, hasta donde podemos disponer, pues llegué a localizar los datos reales de su hija.
y efectivamente la localicé, que estaba viviendo en Cataluña. Bueno, yo le dije a la señora, ya tenemos a su hija, está viviendo allí. Entonces le dije, mire, yo le voy a facilitar los datos de su hija, donde vive, y ustedes pónganse en contacto con ella y ya se entiendan entre ustedes, ¿no? Cuando ya se encontraron, le explicó la hija que ella sospechaba desde pequeña, dice, con 8 o 10 años, ella sospechaba y decía, porque estaba viviendo con unos padres adoptivos, ¿no? O sea, lo que había ocurrido es que cuando nació, pues unos señores, matrimonio sin hijos, ya con edad, lógicamente, bueno, pues fueron pues la compraron, me imagino, bueno, y se la llevaron. Entonces le pusieron los apellidos de ella y ya está, o sea, los apellidos de ellos y ya está, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la niña decía, porque luego me lo contaba a mí, la hija de ella, yo decía, vamos a ver, mis padres, con 40 y bastantes años, ¿cómo es posible que yo pueda ser hija de ellos? Y además, si ellos viven en Cataluña, ¿cómo han podido ir a dar a luz mi madre al País Vasco, o sea, a Vizcaya? No le cuadraba. Otro tema que se inició en este despacho fue el de las niñas intercambiadas por error en el Hospital San Millán. El cliente vino aquí al despacho a encargarnos este tema y a ver qué es lo que pasaba para poder intentar localizar qué había ocurrido. Bueno, pues lo mismo. Empecé con mis averiguaciones, mis indagaciones. En ese momento la niña tenía 16 años. Bueno, a través de gestiones y investigaciones que son públicas, ¿vale?, nuestras, que llamamos OSIT, ¿vale?, pues localicé que había nacido también otra niña el mismo día. Entonces yo dije, bueno, pues si han sido 2 niñas las que han nacido el mismo día, lo normal es que la confusión haya sido entre las 2 niñas, ya no pensé en más cosas, ¿no? El abogado ya, pues mediante juzgado y tramitaciones de lo que fuese, juez, fiscal, no lo sé, pues llegó a solicitar que se pidiese el ADN de la otra niña que había nacido el mismo día, ¿no? Bueno, pues efectivamente resultó que aquella niña tenía el ADN de este matrimonio y la otra familia tenía el ADN de la que estos clientes pues habían considerado a su hija durante 16 años. El asunto trascendió hasta el extranjero y me consta que intentaron ponerse en contacto con esta familia, como lógicamente no supieron quiénes eran, pero intentaron para publicar, o sea, sacar una película basada en hechos reales. Pero claro, hechos reales, la película no podía salir, porque los hechos eran que un abogado había puesto en conocimiento judicial, ¿no?, de fiscalía, que él había llegado a su despacho este caso y que sospechaba que había un error en las criaturas, ¿no? Pero ¿cómo averiguas y cómo empiezas una película diciendo esto ha empezado de esta manera? Yo sí que conocía toda la historia, pero yo no la voy a decir, claro. Y entonces, bueno, pues aquella película no ha salido. Sí que intentaron pagarle a una de las familias dinero y tal para que dijesen todo lo que había, pero se negaron en redondo, dijeron que no querían saber nada y que a ellos no facilitasen para nada ni su dirección, ni su nombre, ni nada. A nosotros nos han llegado 5 asuntos de casos de intercambios, que han sido de diferentes puntos. De Logroño concretamente no, porque nadie sabía que hemos hecho esto. A lo mejor aquí ahora, al salir en los medios, igual hay alguien más que dice, pues yo sospecho de que mi hijo o mi hija no sean nuestros y que nos lo hayan cambiado y hagan la prueba para salir de dudas. Pero eso es muy fuerte, ¿eh? Eso es muy fuerte, porque después de que consideres que una criatura es tu hijo o es tu hija y durante toda tu vida, que te digan de repente, esta no es, y la tuya está en manos de no sé qué otra familia, esta familia, el cliente de aquí, todavía no se ha recuperado del shock. O sea, está mal psicológicamente, ¿eh? Detrás de cada caso, normalmente, hay alguien que sufre y es difícil no empatizar. Hay veces que lo pasamos mal. O sea, le pasa igual a Luis, aunque es muy joven, pero bueno, él está viviendo la experiencia, él es el que está aquí al frente de todo el tema, ¿no? Y lo pasa mal también cuando vienen casos que son
dolorosos, ¿no? No todos los casos conllevan una carga emocional tan dolorosa. Algunas veces reciben la llamada de alguien que quiere encontrar a su primer amor. Un señor que, bueno, conoció a su novia, el amor de su vida. Bueno, esta persona, pues bueno, era un poquito en aquel momento viva la Virgen, le gustaba, bueno, un poco la vida alegre. Y bueno, pues fue de un sitio para otro, etcétera, etcétera, se fue cambiando de sitios por España, vivía aquí, vivía allá, y bueno, pues al final se casó, el matrimonio vivió escasamente 4 años, se separaron, a la mujer no tuvieron familia ni nada, el matrimonio cada uno por su lado, y después ya cuando pasaron bastantes años, y este hombre ya pues casi 80 años, vino aquí, porque entonces, no sé si es la vejez o es la tercera edad o lo que sea, vino aquí y dice, quisiera saber qué es de mi primero y gran amor. Y me dio los datos, ¿no? Se llamaba y tal, no sé cuántos, tal, bien. Bueno, dije, señor, yo voy a hacer gestiones, si yo localizo efectivamente a la persona que usted me dice, haré averiguaciones, su situación. Y previamente, además se lo advertí, dije, y previamente le tendré que decir a la persona que usted, que fue su antiguo novio y tal, y su gran amor para usted, quiere ponerse en contacto con ella. Digo, si ella no me autoriza, yo lógicamente comprenderá, y yo no le puedo dar, y el cliente lo aceptó en esas condiciones, ¿no? Me dijo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues hice mis gestiones, mis averiguaciones, localicé a la señora, bueno, la señora era viuda también, o sea, no era separada, era viuda, yo me puse en contacto con ella y le dije, mire, su gran amor de la vida de él quiere ponerse en contacto con usted, le di el nombre, ella lo recordaba perfectamente y dijo, por mi parte no hay ningún inconveniente que se ponga en contacto conmigo. Le dije, santamente, no se preocupe, que inmediatamente lo voy a hacer así. Con que nada, cogí al señor, me puse en contacto, le dije, mire, ya la tiene, está aquí viviendo, tal, es viuda, y me ha dado su teléfono y su dirección para que usted se ponga en contacto con él. Bueno, pues ahí quedó la historia, y unos meses después apareció por aquí él con ella, los dos, y vinieron a darme las gracias y tal, porque se juntaron y vivían de pareja los dos, o sea, es decir, pareja de hecho. Después de tantos años en el anonimato, ahora Luis destapa su cara y celebra la decisión que tomó cuando era muy joven, ser detective. Muchas satisfacciones, muchas satisfacciones, de verdad. Yo he conseguido muchísimos amigos por la profesión precisamente que tengo. Si yo no hubiese sido detective, pues yo sería uno más en Logroño, ejerciendo en lo que hubiese sido, ¿no? En la actividad que sea, médico, administrativo, cualquier cosa, ¿no? Pero esto es lo que me ha traído muy buenos amigos. Pero ahora tengo muy buenos amigos aquí y fuera de Logroño, en España, y fuera de España también. Al frente de este despacho continúa su hijo Luis, quien ha aprendido de su padre a vivir en la sombra.